Defiende derechos humanos. Canciller Delcy Rodríguez denunció ante la ONU la supuesta inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Fija posición. Henry Ramos Ayub rechaza decisión del TCJ que limita competencias de la Asamblea Nacional. Apegada a la ley, ministro Luis José Marcano considera que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no afecta las funciones del Parlamento venezolano. Busca mejorar servicios públicos. Los alcaldes Carlos Ocariz y Ramón Muchacho entregaron a la Asamblea Nacional el plan Recuperemos a Caracas. Víctima de la delincuencia, un hombre fue asesinado por dos sujetos para robarle su anillo de matrimonio. Supermartes, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump resultaron ganadores en 7 estados durante las primarias. Debut con goleada. Selección femenina sub-17 venció a Argentina en el suramericano sub-17. Disney en la búsqueda de nuevos talentos. Anuncian casting por Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buen mediodía, son las 12:02. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Vendrina Yepes, un gusto trabajar contigo. El gusto es mío, Néstor. Ya estamos listos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión para compartir con ustedes un recorrido informativo. Néstor Brito Landi, que les habla, Vendrina Yepes, y comenzamos a hacerlo de inmediato. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas, denunció que la oposición venezolana desde la Asamblea Nacional pretende vulnerar el Estado de Derecho constitucional de los derechos humanos a través de la ley de amnistía. Violenta absolutamente toda la doctrina internacional en materia de amnistía y en ese sentido solicitamos a primera hora del día de hoy al Alto Comisionado de los Derechos Humanos un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos que pretende la impunidad en un aspecto donde no corresponde. Repudió la existencia de bullying por parte de la denominada derecha internacional en contra de Venezuela y que a su juicio busca apoderarse de los recursos naturales del país. Este foro que contra Venezuela existe una especie de bullying de la derecha internacional contra el país, activando poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, los poderes financieros, para estrangular la economía y someter al pueblo de Venezuela, que en definitiva busque la intervención internacional para apoderarse de sus recursos naturales. Y a esta hora, 12:03, Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, reacciona ante la decisión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en las que limita las funciones contraloras de la Cámara Legislativa. Manuel Covela se encuentra en vivo y directo y nos va a ampliar la información. Manuel, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Efectivamente, en este momento está iniciando la rueda de prensa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, en la cual se está refiriendo a la sentencia número 9 que este martes emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Asamblea Nacional. Decimos frustrar o eliminar las facultades expresas que la Constitución le señala a la Asamblea Nacional de citar, investigar a cualesquiera funcionarios civiles y militares de cualquier rango, incluso con facultades para enviarle cuestionarios al presidente de la República. Bien, esta sentencia no tenemos ninguna duda en calificarle como una sentencia del miedo. Lo que trata esta sentencia es de proteger o relevar de su deber constitucional de comparecencia a esta Asamblea, a rendir cuenta de sus gestiones a funcionarios civiles y militares que no quieren venir a la Asamblea porque les da miedo que se les pregunte sobre materias que conocen y que no quieren revelar. Nosotros vamos a seguir investigando lo que pretende el Tribunal Supremo de Justicia
que le ha tendido un manto de protección, repito, a algunos funcionarios civiles y militares, vamos a seguir investigando en las comisiones, en la que competa, en la que corresponda, los casos de narcotráfico en que están incursos o de los que se han visto acusados algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Vamos a investigar o a seguir investigando lo que ya se hace en la Comisión Permanente de Energía y Minas, las denominadas procuras de PDVSA y el escándalo, el vergonzoso escándalo del regalo de petróleo a vía Petrocaribe y la pérdida que eso ha significado para la República. Vamos a seguir investigando diversos hechos de corrupción, la ruina del aparato productivo y de las empresas a las que le puso la mano el Estado y que se convirtieron en negocio de funcionarios y de dirigentes del partido de gobierno. Vamos a investigar, por cierto, también la ruina de la agricultura y de la ganadería, la crisis humanitaria por la que está atravesando Venezuela y que el gobierno se niega tercamente a admitir, aunque la realidad cotidiana así lo comprueba. Vamos a investigar la espeluznante situación de la deuda externa, que el gobierno no quiere que se conozca en su verdadera magnitud, ni en los plazos de amortización, ni en los intereses de ruina que tiene que pagar para conseguir algunos dólares que siempre se sigue tragando la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Vamos a investigar los contratos de interés nacional para cuya validez determina la Constitución que tienen que pasar por la Asamblea Nacional. El gobierno está raspando la olla. Acaban de vender a una empresa rusa a la sentencia del Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que delimita las funciones controladoras de la Asamblea Nacional, entre ellas el revisar y remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es la información que podemos nosotros prestarles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel, por tu aporte a esta hora. Continuamos con más. El ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcanos, considera que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no limita las funciones de la Asamblea Nacional. Marcano asegura que la decisión del tribunal es apegada a la ley y que es el Parlamento el que ha entrado en una situación irregular al cuestionar la legitimidad del Poder Judicial. Primero hay que aclarar que el Tribunal Supremo de Justicia no quita ninguna competencias a la Asamblea Nacional, emite una sentencia dada una serie de acciones que ha tomado el Parlamento venezolano y que obliga al Tribunal Supremo de Justicia a interpretando la Constitución de la República, porque el único instrumento que limita a los poderes del Estado venezolano, que son 5, es la Constitución. El TCJ no es un limitante de ningún otro poder del Estado venezolano. Marcano cree que todos deben apoyar el decreto de emergencia económica para superar la crisis. Es un plan económico que busca estabilizar la economía, que nos busca ubicar en un escenario de productividad que nos permita superar la dependencia del rentismo petrolero, pero conservando la política social y conservando los elementos de protección de la población venezolana. Continuando con más información, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, acompañado por el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, presentó una serie de propuestas que aseguró van a mejorar la calidad de vida de los caraqueños. Aseveró que la intención de este proyecto denominado Rescatemos Caracas es darle solución a problemas como la inseguridad. Escuchemos parte de sus declaraciones. Una de las propuestas fundamentales que traemos es la creación de un nuevo cuerpo policial capital para la Gran Caracas, para incorporar 5.000 nuevos funcionarios preparados, profesionales, que estén al servicio de la colectividad y de los vecinos de los municipios. Hace 6 años nos hicieron la propuesta de la Policía Nacional. Ha sido un total fracaso. No es posible que hoy tengamos la ciudad más violenta de todo el mundo. Nosotros invitamos a todo el pueblo de Caracas a que nos dé sus ideas para rescatar Caracas de manera paralela. Mientras sea una discusión de buscar una solución a la recuperación de las instituciones en Venezuela, también tenemos que tener propuestas para recuperar Caracas y que no siga siendo la ciudad más violenta del mundo, que no sigamos siendo recordados como la ciudad de los peores servicios públicos, sino que seamos recordados como la Caracas bonita, la Caracas linda, la Caracas que merecemos los caraqueños.
En España, el segundo día del debate de investidura en el Congreso de los Diputados comenzó con la comparecencia del presidente de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien acusó al candidato socialista Pedro Sánchez de llevar a cabo una investidura ficticia e irreal, porque a su juicio no tiene los votos. Rajoy también acusó al socialista de negociar a dos bandas y le reprochó a Sánchez haber estado un mes repartiendo promesas y esperanzas con las manos vacías. El señor candidato, en lugar de intentar articular en serio una mayoría suficiente, que es lo que se supone debe hacer un candidato, ha preferido no hacerlo por razones que nada tienen que ver con el gobierno de España o los intereses de los españoles, sino exclusivamente con los planes particulares del señor candidato. Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le respondió al mandatario asegurando que Rajoy se negó a formar gobierno porque el PSOE tenía un pacto con Podemos y ahora, paradójicamente, Podemos es una tabla de debería salvación. estar aquí hoy. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Esa es la realidad. Usted, señor Rajoy, renunció a su responsabilidad de presentarse a la investidura. Renunció. Le dijo no al jefe del Estado. Y en consecuencia lo que hizo fue bloquear el reloj de la democracia. Usted, tanto que habla de respeto, lo que hizo fue faltar al respeto a todos los españoles. Para ser investido en la votación, el candidato socialista necesitaría obtener mayoría absoluta con 176 votos. Sin embargo, solo suma 130, contando con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de la coalición canaria. De no obtener esa mayoría, se repetiría la votación el día viernes. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump fueron los ganadores en las primarias del supermartes. Según las primeras proyecciones de una jornada con 12 estados en juego hacia las candidaturas a las presidenciales estadounidenses de noviembre, tanto Clinton como Trump ganaron en 7 de los estados que celebraron elecciones primarias. Sin embargo, aún no han logrado el número de delegados necesarios para declararse los nominados de su partido. Según medios estadounidenses, la gran sorpresa de la jornada fue la cantidad de republicanos que salieron a votar, como es el caso del estado de Virginia, donde salieron a votar el doble de personas que las elecciones pasadas. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, recuerden más adelante De nuevo a la Tierra. Abandona el espacio luego de 340 días, casi un año. Los detalles en minutos, ya venimos. Amigos, continuamos con más información. Durante una inspección de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que la cantidad de agua disponible en el embalse del Guri llega a los 11 metros. 11 metros. Es decir, estando el Guri a 249 en una situación bastante crítica, podemos decir que la primera boca toma de agua en la casa de máquinas número 1 se encuentra a 238. Es decir, que eso nos está dando 11 metros desde la superficie, nos queda de agua en el Guri. El titular de Energía Eléctrica desmintió que las condiciones en las que se encuentra el embalse sea por falta de inversión. De hecho, si Dios quiere, este viernes o el sábado, de acuerdo a cuando yo y mi equipo salga de aquí, el equipo de nosotros salga de aquí, vamos a inaugurar una central termoeléctrica en el estado de Barquisimeto. Inaugurando una central y otras que tenemos, por supuesto, pues son 1000 megavatios, esta nos va a dar 90 megavatios entrada en el estado Lara, pues ahí se está comprobando que hubo inversiones. Ante esta situación, el titular de Energía Eléctrica instó a los venezolanos a colaborar con el ahorro de energía y además pidió utilizar racionalmente el agua hasta que llegue el periodo de lluvias. Productores de papa de los estados andinos y Lara protestaron frente al Ministerio de Agricultura y Tierras para denunciar la falta de semillas para la siembra. El director del Consejo de Papicultores del estado Lara, José Torres, informó que hay más de 7.000 familias afectadas. Le piden a Agropatria que agilice las gestiones para que lleguen las semillas al país y puedan comenzar a producir. Sostienen que desde hace un año quieren ayudar a que bajen los precios porque no se cumplió el programa de planificación que ofrecieron los productores. Nosotros queremos que se cumplan las 9.000 toneladas como se honró en el compromiso que hizo con los gremios productores. Nos faltan 5.300 toneladas de semillas para empezar el ciclo de siembra de papa en el estado Lara, Mérida y Trujillo.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que en los próximos días se realizarán anuncios sobre el Sistema Nacional de Divisas. Activación de un conjunto de elementos del Sistema Nacional de Divisas que en las próximas horas va a estar activándose, anunciándose, trabajando la economía en el centro. El mandatario informó que el nuevo sistema cambiario será anunciado por altos funcionarios en el área económica. Se espera que se notifiquen los detalles operativos del dólar flotante anunciado el pasado 16 de febrero, la tasa que se aplicará para el cupo viajero, de estudiantes y el electrónico. El jefe de Estado aprobó 21.235 millones de bolívares para la asignación de recursos para estados y municipios del país, producto de los excedentes tributarios. El gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, recordó en la Asamblea Nacional que la entidad tiene más de 50 días sin representación parlamentaria. Aseguró que la oposición ganará las veces que sean necesarias de repetir las elecciones en el estado. Estamos aquí hoy porque queremos pedirle a esta ilustre Cámara de Representantes de Diputados de la República Bolivariana y Federativa de Venezuela que le devuelvan la soberanía a los amazonenses y pueblos indígenas del estado Amazonas. Debe estar claro que los indios no estamos dispuestos a morir ni a arrodillarnos, que los respetamos, que somos hermanos, pero que haremos valer nuestra victoria, decirle que esta es nuestra patria y que vivimos en Amazonas y por eso la vamos a defender y vamos a ganar las veces que sean necesarias. La diputada oficialista Aloa Núñez criticó al gobernador Guarulla, pues a su juicio este olvidó a las comunidades indígenas. Pero uno dice, ¿será que él como gobernador no puede con su estado? Entonces entréguelo, hagamos elecciones y que vaya un gobernador como corresponde, porque él no puede hacer trabajo, pues. Cuando él habla y dice los indiecitos lo que valen son 1.000 bolívares el voto, 500 bolívares, eso no cuesta nada. Ah, pero a los colombianos hay que pagarle 2.000. Ese es el gobernador que estaba aquí, señores. El jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, por supuestas amenazas de muerte. El parlamentario consignó como prueba un video que está en su cuenta de la red social Twitter y un documento con la firma de sus colegas parlamentarios. Insistió en que la oposición pretende continuar con las llamadas guarimbas. Haciendo la denuncia oficial, aquí está el recibido de la Fiscalía, en función de las amenazas a la vida que hizo el gobernador Guarulla el día de ayer de la Asamblea Nacional. Lo hago responsable a usted, gobernador Guarulla, de cualquier hecho de violencia que me pase a mi persona o a mi familia. Es usted el responsable de cualquier incidente que suceda con la vida de mi familia o mi persona, y llamo a la política, llamo a la oposición venezolana, a la política, a la responsabilidad. Hoy no es momento de miseria. Héctor Rodríguez desestimó la denuncia del gobernador Guarulla sobre minería ilegal y presencia de grupos armados en Amazonas. Aseguró que la bancada del Gran Polo Patriótico no promoverá la creación de una comisión para investigar la denuncia. Desde este martes, Hidrocapital implementó un nuevo plan de racionamiento en Caracas que dejará algunas zonas sin el servicio de agua hasta por 4 días a la semana. Las zonas más afectadas serán Colinas de Bellomonte, Los Magallanes de Catia, Cotiza, La Pastora, Lídice, La Taona, Los Guayabitos, La Lagunita, Oripoto, Los Naranjos y La Boyera, las cuales pasarán más de la mitad de la semana sin recibir agua, mientras que las urbanizaciones en el municipio Libertador tendrán 2 días de abastecimiento en la noche y solo 1 en horas diurnas. Hidrocapital informó que la variación en los cortes del servicio responde al nivel en el que se encuentra el embalse que surte a cada una de estas zonas. La directora regional de salud en el estado Monagas, Aurora Navas, reportó el incremento de los casos sospechosos del virus Zika en esa entidad, los cuales han llegado a 1.007 en lo que va de año. Betsy Betancourt nos amplía. Navas afirmó que hasta los momentos solo 6 personas han resultado positivas de la enfermedad. Además, agregó que 66 mujeres en estado de gestación presentan la sintomatología correspondiente al virus y actualmente se encuentran bajo supervisión médica. Del total de las muestras enviadas al Instituto Nacional de Higiene, hemos tenido 25 resultados, de los cuales 6 han reportado positivos. Por otra parte, manifestó que en lo que va de año fueron registrados más de 1.300 casos de malaria en la región. De estos casos son importados 794 casos.
¿verdad? Generalmente de los estados vecinos, que es el estado Bolívar. Y introducido son 590 casos. Finalmente, la Autoridad Única de Salud en el estado Monagas destacó que han reforzado las jornadas de fumigación en comunidades y escuelas para evitar la propagación del agente transmisor. En el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Durante la madrugada de este miércoles falleció en Caracas el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cova, tras padecer por meses cáncer de médula a sus 67 años de edad. Cova nació en Cariaco, estado Sucre. Fue un reconocido sindicalista identificado como defensor de los derechos de los trabajadores y las reivindicaciones sociales. Se desempeñó como presidente de FETRA Construcción, sector en el que inició su carrera sindical en los años 70. Ocupó la secretaría de la CTV desde el año 2002, miembro de la Confederación de Sindicatos de las Américas. También se conoció que sus restos serán velados en la funeraria Vallés. Paz a su alma. Amigos, 12:24, vamos entonces a una nueva pausa. Y más adelante en Estrenos y Estrellas. Reencuentro exitoso. Sin Bandera se estrena video. Los detalles al regreso con Federica Guzmán. Ni nos toca hacer juntos la cama, ni dar cuerdas de Un hombre fue asesinado a tiros en La Victoria, estado Aragua, tras resistirse al robo. La víctima trabajaba como técnico en una empresa de ascensores. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Antonio Manrique Bolívar, de 44 años, fue sometido por dos delincuentes cuando se encontraba en el frente de una panadería del sector La Chapa en La Victoria. Los antisociales le dispararon para robarle su anillo de bodas. Manrique recibió 3 impactos de bala, uno de ellos en el abdomen. Él estaba en un taller mecánico con el mecánico cerca de donde vivimos. Y el amigo lo llamó, asistió a la cita con ese mecánico. El mecánico se bajó en la panadería porque fue a las 12 del mediodía, 12:30, con mucha gente, pues. Se bajó a comerse un pan y cuando salió, que fue el único testigo que me sirvió para la denuncia, porque yo no denuncié al momento, me dijo que ya él estaba en el piso y no sabe lo que pasó. En otro suceso, Jesús Hernández Goitía, de 22 años, murió tras resistirse al robo en el kilómetro 3 del Junquito, a pocas cuadras de su casa cuando llegaba de su trabajo. Él mismo fue sometido por dos delincuentes que le dispararon en la pierna, le robaron su dinero, sus pertenencias y escaparon. La víctima murió desangrada. Se conoció que trabajaba como obrero. Él iba a trabajar y bueno, esperando que llegara, no llegaba, nos preocupamos, a menos que se quedó en el trabajo, no sé qué estaba haciendo, entonces preocupados por él. Cuando nos avisaron que había alguien tirado allí, nosotros nos asomamos porque estábamos esperándolo. Y bueno, resulta que era él que estaba ahí. Sobre el doble homicidio registrado en el bloque 24 de la parroquia 23 de enero, donde una mujer y una adolescente fueron asesinadas, autoridades de la Policía Científica no han aportado detalles sobre los avances de la investigación. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola Yaquinto. Vamos con más información. Al menos 4 muertes violentas se registraron en el estado Zulia en las últimas horas. 2 sujetos fueron asesinados en distintos hechos cuando pretendían realizar un atraco. Como Junior José Labarca, de 33 años, intentó robar a un funcionario del CICPC mientras conducía su vehículo por la avenida Guajira de Maracaibo. Al momento de ser abordado, el funcionario vestido de civil sacó su arma y neutralizó al atacante. En otro hecho similar, José Alfredo Urdaneta, de 25 años, recibió varios disparos cuando intentó robar a un transportista mientras surtía su camión de combustible en una estación de servicio de la capital zuliana. El sujeto quedó tendido y el camionero huyó del lugar. En el municipio San Francisco fue asesinado un vendedor de frutas al frente de su casa tras ser interceptado por varios sujetos que le dispararon. La víctima quedó identificada como José Ángel Bustos, de 27 años. Más allá de nuestras fronteras, en Indonesia, un sismo de 7.9 en la escala de Richter sacudió este miércoles la costa del suroeste de Sumatra. El epicentro de movimiento telúrico fue a 10 kilómetros de profundidad en el Océano Índico, a 800 kilómetros de la ciudad de Padang. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni grandes daños estructurales. Las autoridades anunciaron alerta preventiva de tsunami para las provincias de Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.
El director del FBI, James Comey, reconoció que su agencia perdió la oportunidad de acceder a los datos del iPhone del autor del tiroteo de San Bernardino al intentar restablecer una contraseña. Esta declaración fue ofrecida ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Actualmente, el FBI quiere que Apple diseñe un software que permita desactivar la seguridad en el iPhone de uno de los autores del tiroteo, que dejó 14 muertos y 22 heridos. Sin embargo, la empresa tecnológica se niega a cumplir la solicitud. El juez que investiga el asesinato de 2 turistas argentinas en Ecuador decretó prisión preventiva para los 2 detenidos implicados en el doble crimen. Los cuerpos de Marina Menegaxo, de 21 años, y María José Coni, de 22, fueron encontrados la semana pasada en el sector Montañita del país sudamericano. Según la versión de las autoridades ecuatorianas, los detenidos conocieron a las chicas y las llevaron a una casa donde supuestamente cometieron el crimen. Y el astronauta estadounidense Scott Kelly y el ruso Mikhail Kornienko regresaron a la Tierra después de permanecer con un récord de casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional, realizando experimentos de cara a futuros viajes a Marte. Acompañados por el ruso Sergei Volkov, Kornienko y Kelly aterrizaron tal como estaba previsto en las estepas del centro de Kazajistán a las 4 de la madrugada, según anunció el Centro de Control ruso y la NASA. Volvemos a nuestro país, tenemos más información. Microempresarios de la red de franquicias de distribución de Polar temen que puedan perder sus trabajos debido a la falta de materia prima. Milagros Zambrano nos tiene el reporte. Adelante, Milagros, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hace pocos momentos, microempresarios de distribución que trabajan para empresas Polar solicitaron al gobierno nacional que se solvente el tema de las divisas para evitar que se paralice la producción de cervecería Polar, específicamente de cerveza y malta, y que afectaría a unos 1.500 empleos solo en el área metropolitana. Escuchemos. Somos más de 1.500 franquiciados que generamos 4.500 empleos directos, que sustentamos más de 6.000 familias. Y a su vez, pues, por supuesto, al afectarnos a nosotros la distribución, toda la cadena también correría el mismo riesgo, que son abastos, licorerías, supermercados, restaurantes, que no podríamos, pues, hacerle llegar el producto. Según informaron los microempresarios, Cervecería Polar tendría producto o materia prima para producir tanto la cerveza y la malta hasta finales del mes de marzo, lo que le preocupa entonces a todos los trabajadores, más de 1.500 que están en la red de distribución. Vale la pena también señalar que esta petición que se realizó hoy desde el área metropolitana también se replicará en varias zonas del país. Con esta información retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. Amigos, 12:34 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Así es, Néstor, y más adelante el noticiero Venevisión. Bueno, sancionados. 4 peloteros fueron suspendidos en el béisbol venezolano por violar el reglamento antidopaje. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con fútbol porque Venezuela debutó con éxito en el Suramericano Femenino Sub-17 al vencer a Argentina 3-0. Vamos al Estadio Metropolitano de Cabudare, donde la Vinotinto se lució en el primer partido del Grupo A. La capitana Deina Castellanos se encargó de liderar el ataque Vinotinto con goles en los minutos 22 y 32. Sandra Luzardo se encargó de cerrar el marcador con tanto en la fracción 65. A primera hora, Paraguay también derrotó a Chile 3-0. El próximo encuentro de la selección nacional será el próximo jueves, cuando se mida a Perú. Nos vamos a Europa porque José Salomón Rondón marcó en el empate entre el West Bromwich Albion y el líder de la Premier League, Leicester City. El delantero venezolano abrió la cuenta al minuto 11 y Daniel Drinkwater empató al 30. Andy King le dio la ventaja al equipo de Claudio Ranieri el 45, pero Craig Garner igualó las acciones en la fracción 50. Seguimos con béisbol profesional venezolano, contándoles que 4 jugadores, entre ellos Alex Cabrera, el triple de Coronado de la 2015-2016, fueron suspendidos por dar positivo en las pruebas antidopaje. El Samurai tendrá que cumplir una suspensión de al menos 25 juegos al resultar positivo en un examen realizado el pasado 3 de enero de 2016 por una sustancia estimulante anfetamina. El lanzador Brian Villarreal y el receptor Jorvi Torrealba también fueron sancionados con 25 partidos al encontrarse en su cuerpo sustancia de estanosol metabólico. En tanto, a José Mijares le fue impuesta una suspensión de 60 juegos al reincidir en el consumo de droga de abuso.
Y en las Grandes Ligas este martes Salvador Pérez renovó con los Reales de Kansas City. El receptor extendió su contrato por 5 años y $52,5 millones y expresó sentirse orgulloso de permanecer con los actuales campeones de las Grandes Ligas. Pérez terminó la temporada pasada como una pieza clave en el título de los Reales. Finalizó como jugador más valioso de la Serie Mundial y durante la temporada regular batió para promedio de 260 con 21 jonrones, 70 carreras impulsadas y 52 anotadas. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Disney, que anunció casting para High School Musical 4. La reconocida franquicia de entretenimiento hizo público que se encuentran en la búsqueda de un nuevo elenco del musical juvenil para la 4ª temporada. Las 3 cintas anteriores fueron la plataforma para la fama de Zack y Vanessa. La última cinta fue estrenada en el 2008 con la graduación de los chicos. Disney no quiere dejar escapar una de sus franquicias más populares y ha confirmado que está trabajando en la preparación de una 4ª entrega posiblemente para el 2020. Y seguimos con El Renacido, que será proyectada en China. La película de Alejandro González Iñárritu, que logró 3 Óscar el pasado domingo, obtuvo el permiso de las autoridades de China para ser exhibida en las salas de cine de este país. Este es el segundo mayor mercado en la industria del cine y solo pueden proyectarse 34 películas al año, por lo que se ha convertido en un espacio muy deseado por Hollywood. El Renacido relata la historia de supervivencia y venganza de un trampero a principios del siglo XIX. Y cerramos con Sin Banderas y su nuevo video En Esta No. El reencuentro del dúo ya está rindiendo frutos musicales. El tema es una balada que aborda los complejos temas de pareja y el audiovisual fue grabado en la Ciudad de México, en una casa que ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con un importante despliegue técnico que lo hace el primero en su clase para un artista latinoamericano. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. Y al regreso, en la entrevista a Venevisión, nos acompaña Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Ya está aquí muy cerquita de nosotros en el estudio de Noticiero Venevisión. Esto será al retorno. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Buenas tardes. Teníamos el día de ayer una sentencia que parecía desafiante en el marco de su programa que se emite por las redes sociales, donde usted le decía al presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a ver quién se va primero, si usted o yo. ¿Por qué ese desafío? Bueno, el día de ayer también explicábamos un poquito porque pasan tantas cosas y a veces, como dicen, no hay ni el espacio para que la gente pueda estar bien informada. Nosotros recibimos una notificación en prensa de inicio de una investigación, otra más, por parte de la Contraloría del año 2011, o sea, de hace 5 años, y dábamos respuesta porque han sido una serie de hechos que hemos tenido que lidiar durante los últimos días, desde que nosotros hemos planteado que el país debe ir hacia un cambio, producto de la situación que estamos viviendo hoy los venezolanos, la crisis que se profundiza en nuestro país. Bueno, sin duda alguna, el uso de la Contraloría para tratar de amedrentarnos, para tratar de que la gente, porque no solamente es a mí, también son otros trabajadores de la gobernación, también es nuestra diputada Adriana Delía, es un tema de intimidación, de amedrentar, y bueno, ahí está el reto, a ver quién puede más, si los venezolanos que queremos cambio en el país, que entre ellos por supuesto me incluyo, o el gobierno en su, digamos, su cúpula, el gobierno y su cúpula, que es al final, yo digo, esta es una lucha que estamos dando toda Venezuela contra una cúpula. Y la cúpula, ¿de qué se vale? ¿Cuál es, digamos, a lo que apela la cúpula? Al control institucional, a la Contraloría, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia,
que lo han convertido en la nueva trinchera del PSUV. Ahora que usted menciona y hace referencia al Tribunal Supremo de Justicia, antes también mencionaba la palabra lucha. Hemos visto todos los venezolanos como una confrontación de poderes entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Usted hacía un pronunciamiento muy enfático en el cual de alguna forma hacía un exhorto a los magistrados a no desafiar a la Asamblea Nacional. Veíamos hace pocos momentos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, rechazando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que se limitan sus funciones. ¿Cuál es su postura en este caso? Mira, yo creo que más bien la actitud ha sido de evitar una confrontación. Esa ha sido la actitud de la Asamblea. Porque al final, Andrina, ¿de qué debería ocuparse todo lo que es el Estado en una situación como la que vive Venezuela? La comida, que cada día está más difícil para conseguirla, las medicinas, que hay una crisis de medicamentos como nunca antes. Ni tú ni yo nunca habíamos visto una situación al país en esta situación. O sea, las personas que tienen 20 años, 25 años, probablemente nunca habían visto otra cosa, pero los que tenemos ya un poquitico más de 30 para arriba, el país nunca lo habíamos visto en esta situación. O sea, que tú fueras a una farmacia y comprar un medicamento tan básico como sería, por ejemplo, una pastilla para la tensión, que tú puedas tener la pastilla y que no, la persona no encuentre la pastilla para la tensión. Y como eso es una lista de medicamentos que desaparecieron. Entonces, ¿en qué contribuye todo lo que está haciendo el tribunal, que al final lo que está es defendiendo a los poderosos? ¿En qué contribuye eso a resolver la crisis del país? ¿Por qué ponerle freno? ¿Quién eligió la Asamblea Nacional? ¿La elegimos nosotros los venezolanos? ¿Quién eligió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es que acaso los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están por encima de nosotros los venezolanos? O sea, hay un suprapoder en Venezuela que está por encima de la Constitución y de nuestro pueblo. No existe, eso no existe en ninguna parte. La Constitución en eso es sumamente claro. Entonces lo que me preocupa, como creo que nos preocupa a todos, como le preocupa a los diputados, es que estas decisiones del tribunal, lejos de resolver la crisis, lo que están es profundizando la crisis política, económica, social, la crisis en todas las áreas de nuestro país. En ese contexto y en esa configuración de crisis, no solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social, muchos venezolanos se preguntan como un principal desafío por dónde comenzar. A su juicio, ¿cuál debería ser esa escala de prioridades por las cuales se deberían comenzar a dar soluciones a los problemas del país? Mira, Andrina, cuando tú escuchas, pasó el 6 de diciembre, nuestra palabra fue humildad, madurez y serenidad, que asumíamos ese triunfo, esa victoria, con muchísima serenidad, con una madurez política, además frente a lo que el país, frente a la crisis y frente a lo que se visualizaba en diciembre que venía para nuestra Venezuela si no se tomaban algunas decisiones de correctivo. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo? Desconocer la Asamblea, decir que aquí no va a haber diálogo, que aquí no va a haber amnistía, que aquí no va a haber reconciliación, que aquí el gobierno va a seguir igual como ha venido hasta ahora, que ellos no van a rectificar, que no van a cambiar nada. Cuando tú ves que el país está en esa situación y quien tiene que tomar las decisiones de gobierno para que salgamos de la crisis es el gobierno y no quiere tomarla, ahí es donde se nos plantea a nosotros los venezolanos un reto. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde nosotros hemos dicho, bueno, entonces hay que cambiar el gobierno. Ahora, ¿cómo cambiamos el gobierno? La Constitución nos establece cómo se cambia un gobierno en una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué hemos planteado? La Asamblea discuta la enmienda, la puede revisar. Mucha gente no le suena qué significa la enmienda. Bueno, la enmienda es que usted hace una modificación puntual en el texto de la Constitución sobre el sistema político y nosotros también hemos dicho, y así andamos promoviendo cara a cara, pueblo a pueblo, que los venezolanos activemos nuestra fuerza constitucional y vayamos a un revocatorio. ¿Por qué es ahora, Andrina? Porque la Constitución, que yo la tengo por aquí, que es la de todos, la Constitución nos permite que a la mitad del periodo constitucional recojamos una firma
activemos un revocatorio y tomemos una decisión. Gobernador, en ese sentido, el día de ayer usted también planteaba de alguna forma una autocrítica a las propuestas que está planteando la unidad, en el sentido de que no existe una agenda única o una hoja de ruta que defina cómo pudiera ser la eventual salida del presidente de la República, Nicolás Maduro. En este mismo escenario, en esta misma entrevista, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, planteaba que la salida más viable pudiera ser la enmienda. Usted ha emprendido una cruzada nacional hablando del revocatorio. ¿Cómo establecer un sentido único y por qué optar por el revocatorio? Andrina, ningún mecanismo excluye al otro. Y en una situación de crisis como la que estamos viendo, frente a las decisiones que está tomando el tribunal del gobierno, porque ese al final es el tribunal del gobierno, nosotros no podemos dejar que la solución pase por el tribunal, y que a todas luces sabemos con qué viene el tribunal. O sea, la decisión ayer del tribunal, claro, es una decisión que tiene muchos aspectos jurídicos, y de repente una sentencia de 80 páginas que para muchas personas de repente es un lenguaje que va a lo jurídico, no siendo abogado, entonces le es más difícil poderla interpretar, pero la decisión fue bastante grave. O sea, no quisiera que perdiéramos el tiempo en eso. Seguramente por acá habrán muchos abogados que vendrán a explicar la decisión, y la decisión se seguirá explicando para que veamos el alcance. Pero lo que digo, a todas luces, Andrina, es claro, después de lo de ayer, que la enmienda, que cualquier cambio que quiera hacerse para que exista un cambio político en el país que pase por el tribunal, lo van a frenar. El revocatorio no pasa por el tribunal. El revocatorio es nuestra iniciativa popular. El pueblo convoca, el pueblo revoca. Ahora, ¿por qué ir al revocatorio? ¿Por qué ir al cambio de gobierno? No es un tema de dejarlo simplemente que hay que cambiar al señor Nicolás Maduro, es porque nosotros en este momento, hablábamos antes de la inflación en Venezuela, que es el peor de los males en la economía. La inflación en nuestro país está casi en 10% semanal, Andrina. Y el gobierno, con todo lo que plantea, medidas, el gobierno no tomó ninguna medida. La única medida que tomó el gobierno fue aumentar la gasolina, devaluar el bolívar, además una devaluación que al final, ¿quién recibe dólares a 10 bolívares? Nadie sabe. Y un ajuste de salario que nada alcanza para los trabajadores. Esas supuestamente fueron las grandes medidas. Y después están hablando de activaciones de motores, Andrina, que este gobierno no prende ni el motor de una lavadora. O sea, este gobierno, tú le das a Maduro, Maduro no prende ni el motor de una lavadora. O sea, no tiene capacidad este gobierno, pues este gobierno está además perdido completamente sobre cómo podemos nosotros sacar al país de la crisis, que se lo hemos dicho muchas veces, produciendo. Pero para producir hay que dejar de perseguir al sector privado, hay que darle apoyo al esfuerzo privado, hay que entender que la empresa privada tiene que ser un aliado, que la generación de progreso pasa también por cada venezolano, no es el Estado simplemente. Bueno, ellos no quieren cambiar el modelo, ellos quieren que todo siga igual. Entonces nosotros no podemos dejar que el país se termine de destruir. Estaríamos hablando del país cerrando con una inflación de 600%. Andrina, tú tienes ahí, me ibas a preguntar sobre el tema que me lo preguntaste antes, sobre los recursos de las alcaldías y las gobernaciones. Andrina, todas las alcaldías y gobernaciones del país están prácticamente quebradas. Lo que pasa es que hay gobernadores que para ellos es más importante estar bien con su partido, quedarse callado, que estar bien con su pueblo. La gobernación de Miranda tiene 37.000 trabajadores. Nosotros prácticamente somos hoy un pagador de nómina de unos salarios que al final no le alcanzan a nuestros trabajadores. Ahora, esos recursos vienen del gobierno nacional. Ahora, ¿por qué no alcanzan los recursos? Porque además hablan de bolívares y bolívares, pero ¿cuánto vale el bolívar? Hoy está el precio de la canasta básica familiar. ¿Cómo vive una familia venezolana con un salario mínimo? Pregúntale aquí también a los trabajadores, tú misma. Tú sabes las dificultades que cada vez que vas al mercado, cada semana es más caro todo. Entonces, esa es la realidad. Los precios están disparados, los salarios están aquí abajo, y por más que el gobierno anuncie que es que van a aumentar, que van a mandar no sé cuántos millones de bolívares a alcaldías y gobernaciones, Andrina, todo se lo come la inflación. Y lo primero que hay que hacer es resolver el problema de la inflación. Y el problema de la inflación no se va a resolver con este modelo. Haciendo lo mismo, es lógico que el resultado va a ser el mismo.
¿Y cuál es el resultado? Mira la situación económica del país. El día de ayer, precisamente en cadena nacional, el presidente de la República hacía el anuncio de una nueva designación de recursos, no solamente para las gobernaciones, sino también para las alcaldías, que asciende a la cifra de 21.000 millones de bolívares que van a ser destinados a las gobernaciones y alcaldías. ¿Considera que este auxilio, producto del excedente de recaudación fiscal, va a ser suficiente para solventar las crisis que hay a nivel nacional? Te lo reitero, Andrina, las alcaldías de gobernación del país están prácticamente quebradas. Esa es la realidad, como está quebrado el bolsillo del venezolano. Y aquí la guerra económica, tú le preguntas al gobierno sigue con el cuento de la guerra económica. La guerra económica, el cuento de la guerra económica perdió el 6 de diciembre. La gente no creyó las razones que dio el gobierno para, digamos, decir que el país está en crisis, porque esas son las razones que ha dado el gobierno. Ahora vienen también con el cuento del modelo rentista petrolero. Después de 17 años en el gobierno, cuando más que nunca en nuestra historia nos hicieron dependientes del petróleo, ahora dicen que el modelo rentista fracasó. El modelo rentista era absolutamente previsible, que así como el precio del petróleo sube, el precio del petróleo baja. Y todos los países OPEP, todos los países petroleros ahorraron, diversificaron su economía para que cuando llegara el momento de los precios bajos, los países pudieran darle respuesta. Y tienes tú Arabia Saudita, un fondo de 850.000 millones de dólares. Mira cómo están las reservas nuestras. Entonces, el futuro del país, ¿por dónde pasa? Por poner el país a producir. Ahora, todas las empresas que el gobierno expropió, todas las expropiaciones, confiscaciones, todo lo que el gobierno ha hecho en términos del aparato productivo, que es controlar, que es ahogar, que es asfixiar, eso no te va a permitir que el aparato productivo se recupere. Yo soy de los que cree que el futuro de Venezuela pasa por los campos, pasa por realmente esas 40 millones de hectáreas, ponerlas a producir. Pero ¿quién las va a poner a producir? ¿El Estado o los propios venezolanos? El modelo de ellos en su cabeza es que sea el Estado dueño de la tierra, el Estado dueño de los medios de producción, el Estado que quiere meterle... Aquí el Estado, fíjate la pelea que tiene, por ejemplo, con una empresa muy importante privada, que gracias a esa empresa es que todavía en el plato de la familia venezolana hay arepa. ¿Qué pasa si destruyen esa empresa también? ¿Dónde están las fábricas que producían la harina precocida que fueron controladas o expropiadas por el gobierno? Están en la quiebra, como está en la quiebra prácticamente todo. Ahora, ¿qué debería estar haciéndose ahora? Bueno, llame a los trabajadores, llame a la empresa privada, al esfuerzo privado, entréguele las empresas a los trabajadores, ponga esas empresas a producir. O sea, las empresas en la quiebra, ¿qué se va a hacer en la quiebra? Gobernador, se nos está agotando el tiempo. Quisiera que antes de finalizar la entrevista habláramos de un tema que ha sido también muy controversial, la ley de amnistía. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ofrecía declaraciones el día de hoy donde señalaba que a Venezuela de alguna manera se le estaba haciendo alguna forma de bullying internacionalmente y también consideraba que esta ley promovía las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su consideración en este sentido? Yo creo que aquí el que hace bullying todos los días con los venezolanos es Maduro y su gobierno. Se hace bullying todos los días. Yo creo que la canciller de la República, en vez de andar por allí recorriendo el mundo, tratando de justificar lo injustificable, lo que no se puede, digamos, justificar, debería estar preocupada en este momento. Más bien, es buscando apoyo para ver, como ha sido un planteamiento, fueron diputados nuestros, la Organización Mundial de la Salud, y fueron a pedir la ayuda humanitaria producto de la situación de medicamentos, el gobierno pretende negarlo. O sea, yo lo que te digo, la violación de derechos humanos en Venezuela es todos los días, pero no vinculemos los derechos humanos única y exclusivamente al tema de la justicia, al funcionamiento de los tribunales, sino también los derechos humanos son los derechos socioeconómicos de los venezolanos. Cuando tú tienes un gobierno que no le garantiza la seguridad alimentaria a nuestro pueblo, eso no es la violación de un derecho humano. Entonces, ¿con qué cara van a Ginebra a hablar de una ley de amnistía? Que al final la amnistía, ¿qué es? El perdón. Y el constituyente estableció en la Constitución la posibilidad de decretar amnistía. ¿Qué quiere decir? Que el legislador, si en efecto existe en nuestra legislación la posibilidad del perdón. No creemos los venezolanos que el país necesita reconciliación, diálogo y encuentro. Yo sí lo creo. Yo creo que el país en este momento necesita el encuentro de todos. Ahora, ¿el gobierno permite eso? Ya vemos que no. Esa es una razón más para que cambiemos entonces
el gobierno y que nosotros los venezolanos tengamos una respuesta a lo que estamos viviendo. Bueno, le damos las gracias al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Hasta mañana.